Bienvenidos al podcast en Spotify, Congruencias e Incongruencias en la Vida, con su servidor José Olalde. Hoy vamos a hablar de algo que es sumamente preocupante y es que cada vez hay menos oportunidad. Antes había mucha más oportunidad que ahora. Pues les quiero decir que eso es una incongruencia. Eso es absolutamente falso. Cada vez hay más oportunidad. Sin embargo, uno se encuentra con personas que dicen que ahora hay más criminalidad, que ahora hay más hambre, que ahora hay menos oportunidades que las que había antes. Yo les voy a explicar de manera muy sencilla, porque el mundo va evolucionando y de manera muy simple les voy a explicar por qué cada vez hay más oportunidades. Por ejemplo, si nos retrotraemos hacia la Edad Media, en la Edad Media las personas que no eran parte de la nobleza, las que vivían en un pueblo gobernadas por un señor feudal, esas personas lo que hacían era agricultura y ganadería. Y la ganadería incluye todo, incluye las vacas, las ovejas, las cabras, y todo lo que son los animales que las personas se comen, ¿no? Y en aquel momento tenían que pagar impuestos y lo tenían que pagar con lo que ellos cultivaban y con los animales que criaban. Parte de eso tenían que dárselo al señor feudal. Bueno, tenían que darle incluso al señor feudal la hija de la casa antes de casarse. Era poseída por el señor feudal y después se casaba. Ese era el derecho que él tenía en buena parte de la sociedad europea en la época de la Edad Media. Como verán, la mayor parte de la gente era analfabeta. El poder lo tenía, bueno, el señor feudal y buena parte del poder se compartía con la iglesia. Pero aquellas eran condiciones muy difíciles porque en aquel momento la comida escaseaba. Y una vez que le daban al señor feudal su parte, pues buena parte de la sociedad pasaba hambre. Estamos hablando de la Edad Media. Si nosotros nos vamos a la época pre-revolución industrial, estamos hablando los años 1700, 1600, 1700, las personas como tú y como yo trabajaban en una mina de carbón 18 horas al día. Y los niños y los muchachos trabajaban 12 horas al día en una mina de carbón. No tenían acceso a la educación y la comida era sumamente escasa. Se pasaba hambre. Estamos hablando hace nada, hace 300 años. Posteriormente vamos a la Revolución Industrial, que ocurre alrededor de 1827. Y ahí entonces dicen, bueno, las máquinas le van a quitar la oportunidad a todo el mundo. Sin embargo, gracias a la Revolución Industrial, muchas de las personas se incorporaron a trabajar en la Revolución Industrial, en las fábricas, en la maquinaria. También era duro. No voy a decir que era fácil, pero era más fácil que cuando todo el mundo iba a trabajar en una mina. Sin embargo, también en la época de la Revolución Industrial había mucha minería y mucha gente trabajaba en la minería. Pero ahí la cosa empezó a mejorar porque empezaron a hacerse abundantes los bienes de consumo. Empezaron a ser accesibles a buena parte de la sociedad. Posterior a eso, viene la creación pues, de las grandes universidades, más o menos en esa época. El descubrimiento de la electricidad, la máquina de vapor. Avanzaron mucho las matemáticas y la gente empezó a educarse, a ir a las universidades. Empezó a tener conocimiento. Al haber más abundancia, también comenzó a haber más abundancia de comida. Sin embargo, si nos vamos a la época de la Segunda Guerra Mundial y a la época de la Primera Guerra Mundial, buena parte de Europa sobrevivía comiendo papas. Había hambre en Europa. Cuando mi padre llegó a Venezuela en los años 40 desde España, me dijo que en España había el hambre por todas partes. Eso fue en la época de Franco, en la época de la Guerra Civil Española. Poco a poco, con el avance tecnológico, empezó a haber más abundancia de comida, al punto que ahora tú vas a Europa y hay comida en todas partes. Miren, hace 30 años la gente se moría de hambre en la India. Hace 30 años, 2 o 3 millones de personas morían todos los años de hambre en la India. Hace 50 años morían 2 o 3 millones de personas de hambre en la China. No digamos en África, las terribles hambrunas que han habido. Sin embargo, el mundo ha venido mejorando. En América Latina, por ejemplo, debido al paludismo, a la malaria, las personas, el promedio de vida en los años 30 y 40 era de apenas 35 40 años. Ahora el promedio de vida global en el planeta, incluyendo América Latina, ha aumentado, se ha incrementado a aproximadamente entre los 70 y los 80 años.
Entonces tenemos un incremento en el promedio de vida. Antes los niños que nacían se morían por montones. Es decir, en el parto había un porcentaje elevadísimo de mortalidad. Entonces, si nosotros resumimos, hace 100 años, la gente vivía un promedio de 40 años. Había una gran mortalidad infantil. No, para aquel momento, en el año 1904, no existían los antibióticos y la gente se moría de cualquier infección, de una gripe, de una neumonía. En aquel momento estaban, digamos, la medicina moderna, la medicina de emergencia, todavía estaba en pañales. Hace 100 años se pasaba hambre en la mayor parte del planeta Tierra. Hace 100 años tú no habrías podido ir a la universidad a estudiar en una universidad pública como lo puedes hacer ahora. Es decir, la vida ha mejorado significativamente en el planeta Tierra desde la época de la Edad Media hasta ahora, significativamente. Hoy día un muchacho que nace tiene la información a la mano. La información siempre fue un bien que fue de alguna manera estaba disponible únicamente para los ricos, para la élite. Antiguamente, por ejemplo, el recién nacido en una familia europea iba al ejército y el segundo hijo iba a la iglesia. El que iba a la iglesia tenía acceso al conocimiento, el otro tenía que ir al servicio del señor feudal o del rey. Pero bueno, el punto que quiero hacer es que el mundo cambió. El mundo, hoy día tenemos una serie de comodidades, tenemos una calidad de vida, tenemos una medicina, tenemos la información está a nuestro alcance, las universidades están a nuestro alcance, la alimentación cada vez es mayor. Más bien, antes la gente moría de hambre, ahora la gente se está muriendo por exceso de comida. Y lo que viene es muy bueno. Por ejemplo, ahora dicen que como estos modelos de lenguaje nuevos que son de inteligencia artificial o que son la base de la inteligencia artificial, como ChatGPT, Perplexity, etcétera, como ellos ya saben programar, entonces muchos de los que programan piensan que se van a quedar sin trabajo. Realmente no. Ellos pueden, ahora basándose en esta inteligencia artificial que se ha creado, pueden ahorrar mucho tiempo programando y dedicarse a crear cosas nuevas y novedosas que van a beneficiar a la sociedad y que le van a dar a la sociedad una gran abundancia. Entonces estamos destinados hacia un futuro mejor. La curva de la humanidad es una curva que va en dirección del progreso, de la mejoría, de la abundancia de recursos, y el futuro que tenemos es extraordinariamente optimista para la humanidad. Si te parece interesante lo que estoy diciendo, suscríbete al podcast y suscríbete a mis redes sociales. Hasta la próxima.